Muy buenos días compañeros, somos el grupo número 4 y estaremos hablando sobre la entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad se entiende como el encuentro reiterado cara a cara entre el investigador y el entrevistado, esto con el fin de conocer la opinión y la perspectiva que tiene la persona sobre algún aspecto de su vida. Dentro de las características de la entrevista en profundidad, encontramos que este tipo de metodología busca comprender más que explicar. A su vez, busca respuestas subjetivamente sinceras y no respuestas objetivamente verdaderas. No quiere que las respuestas sean alteradas por la persona que está respondiendo, sino que sean más bien sinceras. Este tipo de entrevista almacena o registra los datos obtenidos mediante material audiovisual, sean videos o audios, y a su vez también de manera escrita. El entrevistador no dará criterio alguno ni evaluará las respuestas, ya que, como venía mencionando, estas son subjetivas y pueden variar. Este tipo de entrevista también busca evaluar una o dos temáticas y a partir de esta evaluación evaluará otro tipo de temáticas. Buen día, mi nombre es Luisa Parra y les voy a hablar sobre el proceso de la entrevista. Aquí el entrevistador debe planificar cómo hará la entrevista. Las preguntas dependen de tres factores: la longitud de la entrevista, la naturaleza de las preguntas y la naturaleza de la investigación. Esta entrevista debe pasar por tres fases. La primera es la introductoria. Aquí se le indica al entrevistado el fin y los objetivos de la entrevista. Tiene una duración de 10 y 20 minutos, se empieza con una serie de preguntas exploratorias, se le indica al entrevistado los objetivos de la entrevista, el uso que se va a hacer de la información que brinde y lo que se espera del entrevistado. En la segunda fase es la de desarrollo. Aquí ya se empiezan a hacer las preguntas que tienen que ver con la investigación, tiene una duración de 20 y 40 minutos y deben de ser respuestas largas. En la tercera es el final del cierre. Aquí se recoge la información más relevante, tiene una duración de 20 y 40 minutos y en la finalización se hace un breve resumen del contenido y aclaraciones necesarias. La entrevista profunda se utiliza más que todo cuando se carece de información en un tema específico y se requiere de una opinión de un afectado o conocedor del fenómeno. Por ejemplo, en Medellín, antes de realizar una obra social, se hacen entrevistas profundas a los habitantes del sector para conocer el impacto de la obra y sobre todo de conocer lo que a simple vista no se puede percibir del sector y lo que los habitantes sí pueden. Sin embargo, eso también es propenso a generar algunas ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas encontramos que la entrevista profunda, al ser un método algo superficial que carece de un orden estricto, se presta para encontrar mejor afinidad con el entrevistado, pudiendo encontrar opiniones recientes del fenómeno ocurrido, además de que, aunque el participante no esté dispuesto de forma directa con la entrevista, se puede extraer información valiosa debido a que es una opinión anónima y el entrevistado es libre de expresar lo que considere apropiado. Sin embargo, dentro de los inconvenientes también encontramos que la dificultad del entrevistado de abarcar un, la dificultad del entrevistado de abarcar un tema, viéndose presionado a dar una respuesta que también puede ser influenciada por el contexto de la entrevista. Además, la entrevista es propensa a generar o detectar solo opiniones colectivas, además de también tener dificultad en los datos obtenidos, que pueden ser muy subjetivos y fácilmente malinterpretados debido a la informalidad del método utilizado. Buenos días. Cuando uno realiza una entrevista en profundidad, se tienen en cuenta las principales formas de registro de información, las cuales son las siguientes. Primero, la utilización de las cámaras y las grabadoras de voz. Segundo, las notas. Y tercero, es un registro que se hace posteriormente a la entrevista. Para esto se recomienda grabar la hora, fecha y lugar de la entrevista, esto evitando obviamente el rechazo del entrevistado. También se pueden tomar notas rápidas de lo que va sucediendo, tomar apuntes, lo más importante y lo más breve de lo que se va desarrollando. Y por último se hace un registro, que son los aspectos que se han desarrollado y obviamente que se han tenido en cuenta durante la entrevista. Eso es como lo más importante. Habilidades de comunicación. Las principales que se utilizan en una entrevista son clarificación, resume y sintetiza la comunicación para reproducirla de manera más clara. La síntesis resume lo que se dice y acoge lo más importante. Señalamiento consiste en llamar la atención sobre aspectos que el entrevistador
pasa por encima para que luego se dé cuenta y hable de ello. Parafraseo. El entrevistador repite con palabras diferentes los mensajes del entrevistado, reflejando hechos y sentimientos. Escucha activa. Comprende lo que el entrevistado expresa y lo que es evidente para él. Y el silencio. El entrevistado transmite una sensación de tranquilidad y disponibilidad. Análisis e interpretación de datos. El análisis tiene como objetivo acercarnos al mundo y a las experiencias vividas del entrevistado. Para alcanzar este objetivo hay que seguir una serie de pasos. Primero, hay que leer y escuchar la entrevista hasta familiarizarse y conocer los datos y los aspectos más importantes por el entrevistado. Segundo, el entrevistador reconstruye el mundo y las experiencias vividas partiendo de la contextualización de las experiencias vividas por el entrevistado. Tercero, analizar los elementos, momentos más importantes por el entrevistado. Y cuarto, se estudian los temas más importantes que han tenido a lo largo de la entrevista. Ventajas y desventajas de estudiar bajo la modalidad presencial. Bueno, una primera ventaja de estudiar bajo la modalidad presencial es que ampliamos los márgenes de cobertura, eliminando los problemas como el tiempo o permitiendo estudiar desde cualquier lugar. La segunda ventaja, aparte de esta misma, ya que nos permite estudiar desde cualquier lugar, solo que debemos tener en cuenta la conexión a internet. Una tercera ventaja es que evitamos el gasto de dinero y tiempo, ya que no nos trasladamos de un lugar a otro. Y la cuarta ventaja es que podemos repetir las clases y aclarar dudas que queden de ellas, ya que las clases quedan debidamente grabadas. Las desventajas de estas mismas es que no tenemos la interacción social presencial con compañeros, docentes e instalaciones educativas. Una tercera desventaja es que para muchos estudiar de manera virtual exige mayor exigencia y compromiso. Sí, me comunico constantemente con mis compañeros, siempre con el fin de coordinar muy bien lo que debemos realizar en cuanto a lo académico. Bueno, las ventajas para mí serían que se puede estudiar desde cualquier punto de residencia. Simplemente hay que tener en cuenta la conexión a una red Wi-Fi. Otra ventaja es que en el caso de que algún compañero pues no haya podido asistir a clase o no le haya quedado un tema muy claro, puede ingresar pues y mirar las clases grabadas. Y tercero es que se ahorra tiempo y también dinero,